Aquí estamos, esto es Por Algo Pasó, porque las cosas pasan, pero pasan y tienen un propósito. Aprendí, mi estimado Eric, que Dios no une personas, sino propósitos. Propósitos, y hoy estamos aquí en propósito, ¿verdad? Creo Mi que estimado somos, Eric. creo que somos la evidencia de eso. Porque Totalmente. yo no me imaginé también estar aquí contigo hace unas semanas atrás. Todo se fue dando, ¿verdad? Sí, 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 En su sí. momento. Sentimos idea del Señor reunirnos para esto. Nos conocemos hace mucho tiempo. Con Luis Gómez hemos tenido el honor de poder ser amigos de años Es mucho mejor. y nunca nos imaginamos el poder estar juntos para este tiempo y el poder también servir juntos, Sí. ¿verdad? A esta generación. Creo que es muy agradable. Estoy disfrutando, Luis, el estar contigo en este podcast de Por Algo Pasó. Sí, hago ahí un paréntesis que ya que Eric se metió ahí en ese tema. Conocí a Eric cuando tenía un montón de libras más, aunque Oh, ustedes no sí, lo es crean. cierto. Y no le faltaba un teclado. Venía a esta ciudad de San Pedro Sula, que entonces estábamos en la radio de CR, y siempre andaba un teclado que pagaba como 3 asientos en el Impala, creo yo, para cargarlo, porque él venía a clases de piano, o sea, no era así nomás inventado. Y obviamente en el proceso del tiempo tu papá fue una persona que bendijo nuestras vidas de manera muy particular, pues aquel entonces, hoy con mi esposa ya 19 años de casado, imagínate hace cuánto, conocimos a tu papá, estábamos en aquel proceso y bueno, contigo nos conocemos de mucho antes y Tuve con el... muchos otros famosos porque que no les gusta que les diga así, como Alejandro Palada, ¿te recuerdas, verdad? Sí, Palada, que hoy está perfectamente. en Inglaterra, ahora está en Sí, Inglaterra, productor perfectamente. musical. Y por ahí nos inventamos una frase que surgió algo, pero eso lo vamos a hablar otro día, para reírnos. Siempre que nos hablamos con Alejandro, nos decimos Willis. Hey Willy, ¿cómo estás? Pero Nunca, nadie entiende por qué, nunca, ¿va? nunca me imaginé que era eso que iba a decir. Bueno, pero eso es privado, eso lo hablamos en otro podcast. Pero por algo pasó, para que vean que por algo pasó. Pero hoy con nosotros, mi estimado Eric, un muchacho, un joven de esta generación, sin duda que viene algo a decirnos, a hacernos vibrar también. ¿A quién tenemos hoy, Eric? Hoy tenemos a Denis Urbina. Urbina, ¿verdad? Hoy está con nosotros, acompañándonos. Es un joven que lo hemos conocido estas últimas semanas, meses, de mucha influencia. De mucha influencia, muy alegre. Sí. Cada vez que lo veo anda saludando a todo el mundo, ¿verdad? Eso me gusta, ¿verdad? Me gusta mucho. Em, pero más adelante voy a decir a dónde nos Perfecto, conocemos y perfecto. todo. ¿Cómo estás, Denis? Muy bien, gracias a Dios. Entusiasmado por este podcast. Qué bueno que estás por aquí y el poder disfrutar esta plática Ujú, juntamente con ujú. Luis. El saber un poquito también de tu vida. Creo que a Sí. muchos necesitan saber de a dónde viene Luis, de qué ciudad tú eres, Luis, dónde Denis. naciste. Denis. Denis, Denis, Luis, Denis. Luis. Denis. Denis. Bueno, pues, principalmente nací el 27 de abril del 2008, aquí en San Pedro Sula. Ah, ok, San Sí, Pedrano. en San Pedro Sula, acá. 0501. Ajá. Y bueno, nací, crecí también en un hogar pastoral. Mis papás ambos son pastores. Hicieron misión aquí en la Iglesia de Dios. Ujú. Y ya después nace mi hermana en 2010, nos movimos para Guatemala y ahí se volvieron pastores generales de una región, San Pedro Carchá se llama en Guatemala. Ok. Entonces ahí fue donde iniciaron su labor como pastor, como pastores. Me incluí más en lo que era la iglesia, ministerio de niños, también con las mujeres, estando con mi mami en el ministerio de damas. Entonces, en pocas palabras, ese es Denis, para dar una breve introducción. Tu mamá es guatemalteca. Mi mamá es chapina. Ajá. Mi Y mamá es tu chapina. papá es de Mi aquí. papá sí es Ah, de ok. aquí mero. ¿Dónde te gusta más? Así Ay, sincero. Mira, yo he visitado mucho Guatemala y Guatemala es una bellezada. Guatemala. Guatemala. Claro. ¿Cuánto tiempo viviste en Guatemala? En Guatemala estuvimos 6 años. 6 años. Ok. 2010 nos movimos, en 2016, febrero, si no estoy mal. Ya estábamos aquí de regreso. ¿Más al sur, norte viviste de Guatemala?
Si no estoy mal, es más al sur. Más al sur, ok, sur, mejor, sí. ok. Solo para saber. Sí, sí, sí. El clima cambia, mi estimado Eric, el clima, pero sin embargo, pues nosotros disfrutamos nuestra ciudad, ¿verdad? Claro, Sabrosa. claro que sí. Denis, cuando tú dices, suena fácil, va, hijo de pastor. Bueno, Eric sabe, Eric también, pues hijo de pastor, pero como estamos hablando de ti, hijo de pastor, se dice fácil. Sin embargo, los hijos de pastores siempre tienen una carga, un peso que la gente les adjudica más grande que ellos, digo yo. O sea, no sé si te das cuenta, pero dicen, el hijo del pastor está en el foco. Todos quieren ver hacia dónde voltea a ver, cómo se comporta. O sea, estás en el foco, sí o sí. ¿Cómo fue tu vida creciendo en un hogar de hijos de pastores? No, pues la verdad, como usted lo dice, el título hijo de pastor, fácil decirlo, pero difícil vivirlo. ¿Por qué? Normalmente uno, en el caso cuando uno está chiquito, no puede estar tan metido en la iglesia o no está, digamos, 11 de la noche afuera con tu papá predicando o algo. No, tenés que estar en tu casa durmiendo. Y pues en Guatemala mis papás estuvieron muy metidos en el asunto de la iglesia. Entonces, prácticamente habían días donde yo estaba solo en mi casa, así literalmente. O donde uno hacía algo y venía el típico, pero es el hijo del pastor. Entonces, ser hijo de pastor, ser llamado hijo de pastor en realidad tiene que ver bastante con la crítica social. Uno tiene que mantener bastante el testimonio, tiene que ser fuerte mentalmente para saber y saber cómo uno está expuesto, recibir el comentario de la gente, porque al final uno no puede reaccionar ante lo que dicen, porque viene el típico, y el hijo del pastor. Entonces, eso, hijo de pastor, como dije, es fácil decirlo, pero difícil vivirlo. Me identifico contigo, Denis. El servicio es a toda hora, ¿va? Sí. De nuestros padres. Y una vez me desperté a las 4:30 de la mañana en una casa poco oscura y estaba solo. y mis papás, Así ¿dónde toca. están? ¿Y dónde están? Y escuchaba bulla en la calle y aquello. ¿Y qué está pasando aquí? Ellos andaban dando una consejería a esa hora. Así toca. A media cuadra y yo estaba solo en la casa. No me estoy quejando, pero sé, ¿verdad? Lo que se pasa, ¿verdad? Sí. Como hijo de pastor. Entonces diríamos, en base a eso, ¿cómo fue tu vida de hijo ausente? O sea, es decir, ausente de tu padre, pues. Pues aprendí a cocinar, aprendí a barrer, aprendí a ser independiente prácticamente. Claro, como uno cuando está chiquito, la figura paterna y la materna es una de las más importantes en el crecimiento del ser humano de joven. Pero gracias a eso aprendí yo a saber cómo es la vida de manera temprana, pero sirve de algo al final. Me hacía cargo de mi hermana, aprendí yo a cocinar. Entonces ahí tenía miedo que agarrara la estufa porque tenía 6, 7 años, Claro. pero ahí tenía el pan, el jamón, ahí me hacía un sándwich, entonces con eso aguantaba todo el día. Pero eso sí, a pesar de que en ese momento no estaban tan presentes mis padres porque estaban con la hermana acá que tenía el problema del divorcio, con el Claro. hermano acá de que el hogar se le estaba cayendo, con la hermana allá que estaba cayendo en depresión. Entonces, yo digo, mis papás no están, pero están haciendo labor con alguien más. Cosa de que yo puedo tenerlo en algún otro momento, pero hay gente que en realidad necesita más que uno. Claro. Uno lo tiene en la casa. A las 8 de la noche yo podía decirle a mi papi, mira que esto y esto y esto está pasando. Pero hay gente que necesita más eso. Hay gente que uno tiene que aprender no a ser tan egoísta, sino que uno tiene que aprender a saber por qué pasan las cosas. Por algo pasa. Y yo te digo, o sea, digo hijo de pastor, pero yo creo que implica a todos los hijos de líderes de iglesias también. Total. Porque yo recuerdo, y me causa gracia a mí, pero yo recuerdo a mi madre, pues, que era como la matriarca de la fe en nuestra familia. Allá en aquellos ayunos, en Amor Viviente, se llevaba a mis sobrinos. Yo ya era independiente, ¿va? Y la historia de mis sobrinos era que se iban porque era muy grande, había donde jugar y todo, pero a las 3 de la tarde que ella terminaba de orar, le decían los chiquis, abuelita, ¿qué vamos a comer? Y mi mamá decía, ay, mijo, si no me acordaba que ustedes no ayunaban. Les tocaba, pues. Entonces, ¿cuántos se van a identificar con esta historia contigo? Pero yo lo que te quiero preguntar es, Denis, ¿cómo fue ese encuentro tuyo con el Señor? Porque extra micrófono hablabas de que
cosas que tenemos que vivir todos. Sí. O sea, una es la experiencia de tus padres, Correcto. pero la otra es Denis. Denis en este proceso de formación, porque hoy pues tienes 17 años Sí. y estamos viendo, nosotros con Eric estamos siendo testigos en este podcast de un Denis aún en proceso. Correcto. Porque estás en proceso, Correcto. pero ¿cómo fue eso que me mencionaste que en algún momento te desconectaste? Que Sí. te provocó que no querías saber de Dios. Sí, ocurrió un evento en mi vida cuando estaba chiquito. Entonces eso fue lo que me marcó prácticamente. Porque como mis papás no estaban, nunca tuve el momento de venir y decirles a mis papás, esto y esto pasó. Nunca tuve ese momento. Y más bien yo soy una persona muy que se guarda todo. Entonces me marcó esa experiencia porque como mis papás no estaban, sucedió. Entonces, fui creciendo y generé esa negatividad hacia la iglesia, prácticamente, hacia la religión. Yo decía, si mis papás no hubieran sido pastores, esto no hubiera pasado. Y incluso habían veces de que yo estaba en mi cuarto solo y yo oraba y le decía a Dios, si no hubiera pasado, si no hubieran mis papás estando ayudando a personas, estando en la iglesia, esto no me hubiera pasado. Entonces, fue un momento en el cual hubo lucha bastante, una lucha espiritual, no solo mía, sino que también incluyendo a mis papás. Ver el proceso de que prácticamente ellos conectándose, porque fue en pandemia, ellos conectándose a la iglesia y yo era el que, no me voy a conectar, no se preocupen. Orando y mis papás ahí doblando rodillas y yo, sigan en su red. Así literalmente, o sea, fue un proceso muy, muy fuerte. Familiarmente hablando, la verdad. Claro está, Denis, no estamos diciendo, y tú tienes el buen espíritu, que es una falla de ellos. Cada uno de nosotros tiene un proceso. Correcto. Claro. O sea, eso es Correcto. parte. O sea, no estamos diciendo que nuestros padres fallaron, jamás. No es el espíritu y no te siento así, sino que es parte del proceso. Como decía Luis, una cosa es la experiencia con Dios con ellos, y otra cosa que nosotros Correcto. también necesitamos tener una experiencia con Dios. Sí, o sea, cada cosa sucede por un propósito. Cada cosa sucede por un propósito. Y bueno, me recuerdo una vez que fue para una Navidad fue. Mi papá empezó a orar y entonces mi papá ya comenzaba con el hijo, vos tenés un propósito. Hijo, vos fuiste llamado para esto. Mi mamá también, mi mamá siempre ha sido remarcando siempre de que cuando uno está alejándose poco a poco, mi mamá, el Señor le ha revelado bastantes cosas a través de sueños. Y cada vez que mi mamá sueña, yo estoy, pucha, Señor, ¿qué estás diciendo ahorita? Así literalmente. Entonces me recuerdo que esa Navidad mi mami me dijo, hijo, yo soñé de que te estás alejando del Señor. Y yo le decía, no mami, ¿cómo te puedes creer? Pero interiormente, personalmente, uno sabe pues que están sucediendo las cosas. Y me recuerdo que mi papá oró por mí, mi mamá oró por mí, pero lo sentía más como algo familiar, no lo sentí como una conexión, sino que fue hasta la madrugada, vengo yo, me encierro en mi cuarto y le digo al Señor, Señor, si tú tienes en realidad un propósito, házmelo saber, házmelo saber. Y me recuerdo que lloré y yo prácticamente yo me estaba entregando a Dios, así, literalmente. Yo ya no me sentía cómodo con cómo me estaba alejando, pues. Llegué a hacer bastantes cosas terribles. Y entonces sentí de que ese acercamiento con Dios fue algo tan bonito. Me sentí tan bien. Y hasta el día de hoy uno se siente como que ese encuentro fue lo mejor que pudo haber pasado en la vida. El otro día escuchaba a un pastor, un misionero argentino, que él, y de hecho el video lo republiqué en las redes, él menciona que en algún momento le tocó estar en Irán y ir a predicar a la iglesia que adora en oculto, pues tienen que esconderse, ¿verdad? Y él llegó a esta iglesia y dice que él empezó entró al culto y ellos levantaban las manos para adorar, pero sin decir nada, simplemente levantar sus manos. Y un hermano empezó a orar en el espíritu, el otro interpretó las lenguas. Y él dijo, ¿qué hago aquí? O sea, estoy como en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y él viene en su narración y dice, al final del culto le dice al predicador amigo que lo invitó, ustedes para mí son mis héroes, le dice. Porque estoy viviendo hoy algo como en el libro de los Hechos. Y el iraní le dice, no, para mí ustedes son mis héroes. Porque si yo voy al mercado aquí en Irán y vamos a comprar una túnica, solo vamos a encontrar negro, blanco o gris, no hay otro color. Pero ustedes en Occidente están llenos de distracciones.
están llenos de muchas cosas y aún así deciden amar a Cristo. Entonces, ¿por qué te traigo esto? Denis, ¿qué te distrajo? ¿Qué fue lo que trajo esa distracción para que aún siendo tu fundamento en tu casa, Sí. tus padres, lo genial que son como tú lo cuentas, te distrajo? Algo tuvo que pasar, una distracción. ¿Qué fue tan grande que te hizo voltear tu mirada hacia otro lado? O sea, fue prácticamente lo que dije, el abandono que sucedió en mis primeros años, crecer prácticamente sin estar una figura paterna, una figura materna presente. Entonces eso, ocurrieron unas cosas ahí por el abandono que marcan la vida de un joven o que marcan la vida de un niño. Y que, bueno, uno en su inocencia comienza a buscar culpables sin en realidad buscar el propósito Ujú. del por qué suceden Ajá, las cosas. correcto. Entonces eso fue lo que me abandonó. O sea, prácticamente yo prefería escuchar música mundana que escuchar alguna alabanza o había culto, yo prefería mejor irme a jugar con mis amigos, cosas así por el estilo. Entonces, eso fue lo que prácticamente me llevó a generar una relación en contra de Dios o alejarme de Dios. Eh, eso fue lo que sucedió. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Porque, claro, lo que yo puedo ver aquí también es que en algún momento, pues, lástima que no tenemos a tus padres, este podcast sería más interesante, pero yo puedo pensar como ellos, soy padre también. No dudo que tus padres, en medio de todo, como decía Eric, tratando de ayudar a otros, en sus oraciones tú siempre estabas ahí. Sí, Y si algunas cosas no se fueron a más, indiferentemente de la situación que tú cuentas, es porque el Espíritu Santo está en control de las cosas, porque todo pasa con un sentido, sin duda. ¿Cómo fue esa cercanía? ¿Qué te llevó de nuevo a decir, hoy sí tengo que conectarme con mi amado? pues fue escuchar a mi papá, prácticamente. Mi papá siempre ha sido esa figura que, bueno, es el sumo sacerdote de la casa. Ujú. Eh, Escucharlo a él prácticamente, decirme de que yo tenía un propósito, de que Dios le decía a él de que Dios me había escogido para algo. Escuchar a mi mamá también contar su testimonio cuando estaba embarazada de mí y decir que las personas, los misioneros que habían llegado, las promesas que Dios había traído hacia mi vida, todo eso me hizo saber de que algo estaba mal. Y el reencuentro en mi habitación, solo echarme de rodillas y decirle a Dios, algo está pasando, Señor, ayúdame. O sea, prácticamente venir y decir, yo sé que estoy mal, aceptar que uno está mal y ver cómo las cosas cambian, literalmente. O sea, de un momento para el otro, uno se siente ya como que liberado. Claramente, el Es proceso no va a correcto. ser de un día para el otro. Ujú. Todavía soy un joven en proceso. Incluso hay veces de que uno como joven voltea a ver para el otro lado, pero ya está uno más cercano de que uno, las cosas, no, no, no. Entonces, así es como mi reencuentro con Dios fue. En una noche, en mi habitación, aceptando que yo estoy mal, aceptando que yo estoy mal y todavía ver la infinita misericordia del Señor, que a pesar de todo lo que dije, todo lo que pensé en contra de Él, me perdonó. Y ver que prácticamente todos los días todo va cambiando, todo va en proceso. Eso es lo que a mí me deja como que, pucha, Dios no era lo que yo decía. Tú dijiste algo muy importante de poder recalcar. Cuando no nos queremos alinear en el propósito de Dios, buscamos las excusas. Correcto. Buscamos las fallas de otros. O sea, no es que fallaron nuestros padres, no. O sea, no es que no me dieron el tiempo, no. Son las excusas de nosotros a tener ciertas rebeldías con nosotros mismos o con Dios mismo y no... Porque hay muchos que es muy fácil echarle la culpa al sistema, a circunstancias. Correcto. Lo menos que quieren es reconocer que estamos fallando, ¿verdad? Claro, todo esto nos va a llevar al, a encontrarnos en el propósito, ¿verdad? Es
todo esto es una buena excusa de Dios, no nuestra excusa de Dios, para que nosotros estemos en el propósito y desarrollemos el propósito de Dios en nuestra vida, que se puede ver en tus ojos, puede verse en lo que tú haces ahora, cómo el propósito de Dios lo disfrutas, que es lo más importante, sabiendo que siempre vamos a tener dificultades, sabiendo que a diario tenemos procesos, pero otra cosa es saber que tenemos procesos, pero disfrutamos lo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo estás disfrutando ahora al Señor en medio de circunstancias que yo sé que han pasado tuyas, familiares? ¿Cómo lo disfruto ahora? Prácticamente disfrutando lo que no tuve en mi niñez, el momento en familia. O sea, no hay forma más bonita de... Estamos cenando ahí en la mesa, estamos comiendo, y de la nada mi mami pone alabanzas, nos ponemos a cantar. De la nada mi papá viene y comienza a dar una palabra, la escucho. Ese es el momento en el cual yo disfruto literalmente el momento con Dios. Orar con ellos, tener un momento de administración con ellos, es lo que más disfruto. Así es como yo gozo el tiempo con Dios, incluso estando en la iglesia, orando y sentirlo y escucharlo a Él. Sentir lo que Él quiere decir a través de mi vida, incluso escuchar lo que dicen los pastores cuando oran a través de la interpretación, qué es lo que ellos dicen. Y ese es el momento en el cual yo puedo decir, pucha, yo gozo estar con Dios, gozo incluso estar solo y estoy yo barriendo en la casa y yo, Señor, fíjate que esto y esto y esto me pasó. Y tener ese momento de amistad prácticamente. Así es como yo lo disfruto. Se puede ver que ya no lo haces por un compromiso que tus padres sirven. Correcto. Sino que el disfrutar la vida de Dios. Cosa, Luis, que como familias en las naciones se está perdiendo. Sí. Estamos escuchando a Denis, un muchacho de 17 años, que está disfrutando estos tiempos en familia, en medio del proceso. O sea, ¿qué le podemos decir, Denis, a otros jóvenes que no están disfrutando, que Dios quiere hacer algo con ellos, Denis? Pues la verdad lo que yo les puedo decir, así literalmente, es que Dios tiene un propósito. A través de las situaciones que ocurren... Denis, pero todo el mundo les dice esto. Sí, pero a través de la situación en la que ocurre, el proceso es difícil. El proceso es difícil, claro que sí. Cuando yo te digo todo el mundo les dice, Denis, es nosotros, que nosotros les predicamos a otros o les decimos a otros, Dios tiene un propósito. Y a veces lo escuchamos como tanta palabrería, es cierto, pero hasta que lo experimentan, Denis. Correcto. Bueno, así como mi testimonio, como palabra que yo puedo decir, es que conocer a Dios prácticamente fue lo mejor que me pasó. O sea, saber lo que Dios tenía para mi vida, el propósito que Dios tiene para mi vida, experimentarlo, no es lo mismo que escucharlo. Porque escucharlo es una cosa, experimentarlo es otra. Yo puedo venir y escuchar que esto y esto está pasando en otro país o que esto está pasando en la ciudad, pero que yo experimente lo que está pasando es distinto. Es lo mismo con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Anima a los jóvenes a hacer todo lo posible para que ese propósito ellos lo experimenten, que ellos sepan qué es tener un propósito. No que solo lo escuchen, sino que ellos se animen a vivir su propósito. Y estaba, mientras nos preparábamos para el podcast, escuchando de tu persona y lo que escucho es que eres carismático, que practicas taekwondo. O sea, es decir, en tu día a día, en tus actividades diarias que deben de ser normales para nuestros muchachos, para nuestros jóvenes de iglesia. ¿Cómo en tu actividad fuera de la iglesia tú has podido encontrar el propósito de Dios? Pues la verdad, ¿cómo he experimentado, cómo he desarrollado ese propósito? Simplemente con un mensaje a los jóvenes. Tengo un amigo y simplemente le digo, hey vos, el sábado hay reunión en la iglesia, ¿me acompañás? Con eso simplemente yo sé que estoy dejando una semilla en esa vida, que puede estar perdida o puede estar en proceso de reconstrucción. Con ese simple mensaje, yo estoy cambiando una vida. Hey, vos, mira que el domingo tenemos misión, entonces nos acompañás. Con mis papás hacíamos eso, íbamos a dejar comida a los bordos y simplemente con un mensaje a los jóvenes se miraba de que algo en ellos cambiaba. Entonces, así es como en mi vida cotidiana yo he logrado cumplir mi propósito, cumplir mi propósito. Y no solo cumplir mi propósito, sino que también hacer que otros jóvenes cumplan su propósito.
tuve la experiencia con un amigo que él era ateo, así, un compañero de escuela, era ateo prácticamente. Siempre lo dijo. Entonces yo vine y con el conocimiento que mi papá me transmitió, porque siempre hemos estudiado la Biblia, yo venía y le decía, no, man, ¿por qué? O sea, ¿por qué venís vos a decirme eso? Y él me dice, no, es que Dios no existe. Y yo, no, sí tenés razón, Dios no existe, Dios es. En todo lo que vos ves, Dios está ahí. Entonces no me puedes venir vos a negar el proceso que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios ha hecho algo en tu vida. Entonces sucede y acontece de que el amigo, tuvo un reencuentro con Dios ya después. Finalmente logró tener ese reencuentro y me dice, pucha, man, conocerte fue lo mejor que me puede haber pasado. Y yo digo, estoy logrando lo que Dios cumplió en mi vida y también estoy logrando que Dios cumpla lo que tiene preparado para la vida de los demás. Entonces, como joven uno dice que es imposible, uno, como dijo, uno busca excusas para no hacerlo, por pena o algo por el estilo, pero uno solo tiene que buscar la forma, tiene que buscar el deseo, porque si uno no desea hacer las cosas, no lo va a hacer. Algo que está sucediendo, y eso lo quiero remarcar, somos más influencia en los ámbitos que estamos que en las cuatro paredes de una Sí, congregación. O sea, cuando yo miré la vida de Denis, yo lo que miré es un joven de influencia en el gloria a Dios. ámbito. Creo que estás en el lugar correcto. Yo le decía, va a sonar fuerte esto, Luis, pero nosotros no estamos orando por más pastores, estamos orando por una generación que gobierne en los ámbitos correctos. Y cuando yo te miré él no lo va a decir, Luis, pero él es muy bueno en taekwondo. O No, sea, es que yo lo pensé, fíjate, yo dije, ¿será que le hace? Que yo practiqué judo, te cuento, cuando era joven. Yo digo que si la primera patada este es por gracia y este es el nombre de Jesús, algo así. o no solo recibe, o pone la otra mejilla. Pero él no lo va a decir, prácticamente es un campeón. Ahorita acá estuve en una competición que él la ganó. O sea, yo miré el buen desarrollo, la disciplina que tiene. Y la disciplina cuenta que no solo se patean, el respeto que tienen hacia el rival al mismo tiempo que se están dando duro, pero hay un respeto como personas, como humanos. Entonces yo estoy mirando una generación que está haciendo una buena influencia. Eso es lo que Dios me dijo que te trajera, no porque eres un hijo de pastor, sino que la influencia que estás teniendo en medio de los ámbitos. No estamos orando por más pastores, estamos orando por la influencia de jóvenes verdaderamente en los ámbitos correctos. O sea, ¿cómo te sientes tú en el propósito de Dios, que Dios te tenga en los lugares privilegiados para hacer influencia de Él? No, pues la verdad, como lo dijo, me siento privilegiado yo. Tener esa oportunidad de ser influencia para muchos y también que muchos sean influencia para mí. Porque tengo un grupo de jóvenes en la iglesia donde tienen palabra para uno, tienen palabra y ahí soy influenciado yo. Y gracias a esa palabra yo puedo ser influencia para los demás. Y la verdad yo, como dijo, me siento en el lugar correcto, en el lugar correcto. Y no me quiero ir de ese lugar. Algo que dijo Luis al principio y que la gente tiene que saber esto, Denis tiene 17 años y está siendo procesado, o sea, tranquilo, o sea, Dios no ha terminado la obra, pero sí a sus 17 años has alcanzado algunas cosas. Cuéntanos ahora, ¿cuántos años tienes el taekwondo? ¿Cómo llegas a practicar taekwondo? Cuéntanos. Ok, en el taekwondo llevo desde que tengo 6 años. Ah, ok. Sí, bastantes años ya. Pero sucede de que inicio en 11 Guatemala. entonces tenés. Sí, 11 años en taekwondo. correcto. Inicio en ok. Guatemala. Inicio en Guatemala. Ah. Como una obligación, porque yo siempre he sido chispa en la casa. Y mi mamá ya me quería buscarle algo para acabarle las baterías a este cipote. Claro. Entonces, Lo mismo haría yo. inicio en taekwondo. Pero siempre he sido extrovertido, siempre he sido batería completa. Pero mi miedo de chiquito era golpear. O sea, yo no podía golpear. Y en mi primera competencia me toca con una niña. Porque no habían en mi categoría. Mucho menos. Ajá. Mi abuela, mis abuelas me han criado. Yo he cuidado a mi hermano. Entonces yo las miraba a ellas y yo decía, no, no le voy a pegar a una mujer. Entonces yo lloraba. Me salí de taekwondo. Entonces, en 2020, en pandemia,
yo tenía una vida de ocio prácticamente. Yo solo era la televisión, jugar, comer, dormir. Entonces a mi mamá eso no le gustaba. Y mi mamá me dice, no, te voy a regresar al taekwondo. Regreso, entro en una academia donde yo agarré todo conocimiento. Ahí me explotaron en conocimiento. Ahí agarré con el Máster Erazo. Después de ahí, tomo otro rumbo a la escuela de vaca en la que estoy hoy, con la que lo conocí a usted y a su hija. Y entonces ahí logré el puesto de seleccionado nacional. A principio de año logro el puesto de seleccionado nacional en Punce en pareja, que es una rama del taekwondo son las formas, pero en pareja, donde la sincronización. Pero este año logro, a mediados de año, en la competencia en la que fueron, logro el puesto de seleccionado individual, juvenil, y en pareja juvenil. Entonces, esa ha sido un poco de mi historia competitiva en el taekwondo y cómo me he desarrollado en él. Fabuloso, fabuloso. Y hoy que nos has contado parte de este proceso, porque es bien largo, de glosarlo en poco tiempo, Eric, ¿qué le dirías a tus padres? Gracias por todo. Uno no entiende cuando es pequeño las cosas, lo que sucede, pero a medida que uno va creciendo uno entiende, uno los comprende, uno dice, pucha, no estuvieron, pero estaban ayudando a otros. No estuvieron, pero ahora lo están. Entonces yo lo que les puedo decir prácticamente es gracias por cada rodilla doblada cuando uno estaba agarrando el otro camino, por cada lágrima derramada incluso cuando uno es terco y necio. Y la verdad es que Dios pone a la gente correcta. Uno a veces en ese proceso o cuando uno está alejándose, uno dice, pucha, ¿por qué me tocaron estos padres? Pero cuando uno va creciendo, uno va entendiendo, uno dice, pucha, por esto me tocaron estos padres. Entonces uno como joven no entiende. A veces uno en su terquedad o en la ausencia, uno comienza a buscar culpables, como dije. Pero al final yo solo les puedo decir a ellos que gracias. Yo sé que el taekwondo solo es un proceso, la iglesia. ¿Dónde te ves de aquí a unos años, Denis? De aquí a unos ¿Cuál años. es tu sueño, pues, prácticamente? Mi sueño es abrir mi escuela, pero Ajá, al Mr. Samuel le vamos a decir que mire esto. No, mentira. No. Pero lo que sí quiero, la visión que sí tengo es generar mi fundación, donde por medio del taekwondo y mi hermana que es graduada en danza contemporánea y en ballet, buscar ayudas y ayudar a jóvenes que necesitan en realidad. Y no solo en el deporte, sino que también en la vida espiritual. Porque no hay mejor forma de, a través de lo que uno hace, correcto, desenvolverse de mejor forma para que ellos conozcan a Dios. Esa es la visión que tenemos como familia. Y personalmente le he agarrado amor a esa idea y esa idea nunca la suelto. De generar mi fundación y dar ayudas y que los demás jóvenes a través de eso busquen a Dios y encuentren su propósito. Fabuloso. Te felicito, Denis. Creo que es bien alcanzable. Lo estás construyendo poco a poco. Sí. Va a llegar su momento que todo eso lo vamos a poder ver, lo vas a disfrutar de lo que Dios también ha colocado. Ven que les digo que somos más influencia desde los lugares donde estamos para gobernar en Dios, ¿verdad? Y desde ahí verdaderamente podemos llevar un evangelio. Amén, amén. Totalmente, mi estimado Eric. La verdad, Denis, creo que nos has inspirado a todos. Sí. Nos has desafiado porque el reto no solo es para los jóvenes, Eric, es para todos los demás. O sea, e incluso has hablado de tus padres y esa historia también me desafía a mí. Soy padre, Eric también. Correcto. Entonces yo creo que este podcast, este tiempo, realmente va a poder llegar al corazón de alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, que pues tú has permitido a tu edad corta también, 17 años para nosotros, y venir y abrirte. O sea, realmente eso requiere un mérito y yo sé que Dios pues va a seguir usándote. A nivel de iglesia, ¿cómo te ves? A nivel de iglesia, prácticamente haciendo misión. Soy muy de la idea de que en 4 paredes no muevo mucho. Bien. Yo quiero salir de esas 4 paredes. Quiero hacer mi misión. Quiero de cualquier esquina sacar el provecho de que la gente conozca a Dios. Esa es mi visión a nivel de iglesia. Y te digo, cuando hablamos de 4 paredes,
siempre vemos lo físico, si te das cuenta. Ajá. Y está bien, es válido. Pero yo creo que las 4 paredes más resistentes son las de nuestra mente. Correcto. Bien. Son las 4 paredes que tenemos nosotros de manera individual, porque la iglesia pues ha sido el templo, es el lugar donde nos congregamos, donde nos suministramos todos. Y eso no lo vamos a quitar. Pero a esos jóvenes que hoy nos están viendo, ya para ir cerrando, esos jóvenes que nos están viendo, que quizá sienten que los han dejado solos sus padres, porque hoy tus padres eran pastores, pero hoy conozco muchos muchachos que tienen que vivir una experiencia similar a la tuya porque sus padres tienen que trabajar hasta tarde. Ujú. Y muchas otras actividades. ¿Qué le dices a esos jóvenes que están ahí y que sienten como que no hay más? Prácticamente no están solos. Así como yo logré superarme como persona, ellos también pueden. Si yo pude, ellos pueden. Pero todo está en el deseo de cambiar. Porque yo no puedo salir de un pozo si estoy siguiendo insistiéndome en que me estoy ahogando. Tengo que relajarme y salir de ese pozo. Todo está en ustedes. Todo está en ustedes. Si ustedes deciden salir, lo van a lograr. Pero si ustedes deciden estar metidos en ese ciclo vicioso, metidos en el pecado, decir, no, no puedo, no tengo salvación, ahí es el trabajo de ellos. Todos pueden, porque el amor de Dios es inexplicable. Pero eso, el deseo que ustedes tengan es lo que lo va a lograr. Gracias, Denis, por este buen tiempo. Luis acaba de decir que nos has inspirado. Cuando él dijo eso, yo digo, se va a meter a taekwondo. A la edad que tiene. Bienvenido, bienvenido. Bueno, como padres de niña, yo creo que deberíamos de practicar taekwondo. Ya te metiste en otro tema, ¿no? Gracias, Mira. Denis, ¿verdad? Por este buen A tiempo, ustedes, el conocerte. Creo que eres de mucha inspiración para otros. Lo estás desarrollando y creo que hay muchos que se van a identificar contigo, ¿verdad? Muchos, pero lo más importante es ver también tu madurez a los 17 años, Ujú. que está creciendo, ¿verdad? Está creciendo tu madurez, ¿verdad? Que es lo más importante. Así que una historia más por lo que pasó, por algo pasó y seguirá pasando, mi estimado Eric. Bueno, gracias por ser parte. Recuerda dejarnos también tu historia ahí en la descripción. Escríbenos, ¿verdad? Esto es un podcast para ustedes, ¿verdad? No solo queremos contar nosotros, sino que ustedes también. Saludos a todos.